El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a papel nuevo mientras revisaba los informes matutinos en mi escritorio del piso 15. Desde la ventana de la Oficina Ejecutiva de Tecnologías Innovadoras S.A., podía ver toda la ciudad despertando bajo el sol de las 7:30 de la mañana. Era mi hora favorita del día, cuando el edificio aún estaba silencioso y podía trabajar sin interrupciones. Mi nombre es Alejandra Vázquez, tengo 32 años, y durante los últimos 8 años he mantenido una doble vida profesional que nadie en esta empresa sospechaba. Oficialmente, soy la secretaria ejecutiva de la Dirección General. Extraoficialmente, soy la propietaria mayoritaria de la empresa, con un 65% de las acciones que heredé de mi abuelo cuando falleció hace 5 años. El plan había sido simple: mantener mi posición como empleada regular mientras aprendía el negocio desde dentro, identificaba problemas operativos y conocía realmente a las personas que trabajaban para mí sin que supieran quién era. Mi abuelo, don Rubén Vázquez, había construido esta empresa desde cero, pero en sus últimos años había perdido contacto con la operación diaria. Quería entender cada departamento, cada proceso, cada empleado antes de revelar mi verdadera identidad. Buenos días, Alejandra, me saludó Carmen, la recepcionista, mientras caminaba hacia mi escritorio con una pila de documentos. El licenciado Morales ya llegó y está pidiendo el reporte de ventas de anoche. Sonreí mientras organizaba los papeles. Carmen era una de las pocas personas en la empresa que me trataba con respeto genuino, sin importar mi supuesto bajo rango. Durante estos años, había tomado nota mental de quienes eran verdaderamente profesionales y quienes solo respetaban títulos y posiciones. Gracias, Carmen. Ya lo tengo listo, respondí, señalando una carpeta perfectamente organizada en mi escritorio. Lo que Carmen no sabía era que ese reporte no solo contenía las cifras que el licenciado Morales había solicitado, sino también un análisis detallado de tendencias de mercado, proyecciones trimestrales y recomendaciones estratégicas que yo había preparado después de estudiar los datos hasta tarde la noche anterior. Durante años, había estado alimentando ideas a través de informes anónimos que supuestamente venían de consultores externos. A las 9 de la mañana en punto, llegó Rodrigo Morales, el director general que creía estar dirigiendo mi empresa. A los 45 años, Rodrigo era la definición perfecta del ejecutivo mediocre que había llegado a su posición más por contactos que por competencia. Alto, impecablemente vestido, con una confianza que rara vez se respaldaba con resultados sólidos. Alejandra, me llamó desde la puerta de su oficina, usando ese tono ligeramente condescendiente que había perfeccionado durante los 3 años que llevaba en el puesto. Necesito que canceles mis citas de la tarde. Tengo una junta importante con inversionistas potenciales. Por supuesto, licenciado, respondí, abriendo mi agenda. ¿Debo reprogramar su reunión con el departamento de sistemas? Habían pedido específicamente discutir las actualizaciones del servidor. Rodrigo agitó la mano con desdén. Eso puede esperar. Los técnicos siempre exageran la urgencia de sus cosas. Me mordí la lengua. Los técnicos habían estado advirtiendo durante semanas sobre vulnerabilidades críticas en nuestro sistema de seguridad. Como propietaria, había estado monitoreando la situación a través de reportes confidenciales que recibía directamente del jefe de sistemas, quien no tenía idea de que me los enviaba. Durante la mañana, observé a Rodrigo preparándose para su presentación a los inversionistas potenciales. Desde mi escritorio, podía escuchar fragmentos de su práctica a través de su puerta entreabierta. Estaba prometiendo resultados que eran completamente irrealistas, basándose en datos que había malinterpretado groseramente. Alejandra, me llamó alrededor de las 11 de la mañana. Necesito que imprimas estas gráficas para la presentación. Revisé los documentos que me entregó y mi corazón se hundió. Las proyecciones financieras estaban completamente incorrectas, infladas en algunos casos por más del 200%. Los datos de crecimiento que citaba pertenecían a un trimestre anómalo del año anterior que no era representativo de nuestro rendimiento real. Licenciado, dije cuidadosamente, creo que hay algunos errores en estos números. ¿Quiere que los revise antes de imprimirlos? Rodrigo me miró con irritación. ¿Errores? Estas cifras vienen directamente de nuestro departamento financiero. Sí. Pero si observa aquí, señalé una gráfica específica,
Esta cifra de crecimiento del 47% corresponde al trimestre donde tuvimos el contrato extraordinario con el gobierno. Sin ese contrato único, nuestro crecimiento real fue del 12%. Alejandra, su voz tomó un tono de advertencia. Tu trabajo es imprimir documentos y contestar teléfonos, no cuestionar análisis financieros. Sentí calor subiendo por mi cuello, pero mantuve mi voz profesional. Tiene razón, licenciado. Solo quería asegurarme de que la información fuera precisa para su presentación importante. Durante el almuerzo, mientras Rodrigo estaba fuera, aproveché para revisar más detalladamente la presentación que había dejado en su escritorio. Era peor de lo que pensaba. No solo las cifras estaban infladas, sino que estaba prometiendo expansiones a mercados que ni siquiera habíamos investigado apropiadamente. Como propietaria secreta, sabía exactamente cuáles eran nuestras limitaciones financieras y operativas. Esta presentación podía comprometer seriamente el futuro de la empresa si los inversionistas tomaban las promesas en serio y luego descubrían que no podíamos cumplirlas. Decidí tomar acción. Abrí mi laptop personal y redacté un análisis alternativo, usando los datos reales que tenía acceso como propietaria. Fue un trabajo meticuloso de 2 horas, pero cuando terminé, tenía una presentación que reflejaba honestamente nuestras capacidades y potencial real. Cuando Rodrigo regresó del almuerzo, encontré el momento adecuado para acercarme. Licenciado, dije, sosteniendo ambos documentos, preparé una versión alternativa de su presentación con algunos ajustes en los datos. Rodrigo apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Qué tipo de ajustes? Básicamente, correcciones en las proyecciones financieras y algunas propuestas más conservadoras para la expansión de mercado. Finalmente me miró, con una expresión de incredulidad creciente. ¿Correcciones? ¿Propuestas? Alejandra, ¿cuál parte de «eres una secretaria» no entiendes? Entiendo mi posición, pero también entiendo que los datos incorrectos pueden dañar la reputación de la empresa, respondí, manteniendo mi tono profesional. Rodrigo se puso de pie bruscamente, su silla girando hacia atrás. ¿Sabes qué? Estoy harto de tu actitud. Durante semanas has estado cuestionando decisiones, haciendo sugerencias que nadie te pidió. Solo trato de ayudar. No necesito ayuda de una secretaria, gritó, su voz lo suficientemente fuerte para que varias personas en oficinas cercanas voltearan a ver. Tú contestas teléfonos y archivas documentos. No tienes la educación ni la experiencia para opinar sobre estrategia corporativa. El silencio que siguió fue incómodo. Podía sentir los ojos de mis compañeros de trabajo sobre nosotros, algunos asomándose discretamente desde sus cubículos. Tienes razón, dije tranquilamente, cerrando la carpeta con mi análisis alternativo. No tengo la educación para este tipo de trabajo. Exactamente. Rodrigo sonrió triunfalmente. Eres solo una secretaria. Las empleadas como tú no opinan sobre estrategia corporativa. Mantente en tu lugar y haz lo que se te paga por hacer. Lo miré por un momento largo, sintiendo una calma extraña descender sobre mí. Durante 5 años había tolerado condescendencia, había mordido mi lengua mientras veía decisiones mediocres, había permitido que me trataran como si mi opinión no tuviera valor. Pero esta humillación pública, frente a empleados que realmente respetaba, era la gota que derramó el vaso. Sonreí tranquilamente mientras abría mi laptop personal. Tienes razón sobre una cosa, Rodrigo, dije, usando su nombre de pila por primera vez en 3 años. Ya no trabajo aquí. Su sonrisa triunfal vaciló ligeramente. ¿Qué? Abrí el archivo que había estado esperando usar durante 5 años, los documentos corporativos que me identificaban como propietaria mayoritaria de Tecnologías Innovadoras S.A. Por cierto, continué, girando mi laptop para que pudiera ver la pantalla, la junta directiva te espera en mi oficina, digo, en mi empresa. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se quedó mirando la pantalla, sus ojos moviéndose sobre los documentos legales que claramente establecían mi propiedad de la empresa. Esto no es posible, tartamudeó. Muy posible, respondí, cerrando la laptop. Soy Alejandra Vázquez, nieta de don Rubén Vázquez, fundador de esta empresa. Heredé el 65% de las acciones cuando él falleció hace 5 años. El color se drenó completamente de su cara. Pero, ¿por qué? ¿Por qué trabajar como secretaria?
Porque quería conocer realmente mi empresa desde adentro. Quería saber cómo trataban los gerentes a los empleados cuando creían que nadie importante estaba mirando. Quería identificar quién realmente trabajaba para hacer crecer el negocio y quién solo estaba aquí por el título. Me levanté de mi escritorio, recogiendo mis cosas personales. Y durante 5 años, Rodrigo, has demostrado consistentemente que perteneces al segundo grupo. Alejandra, espera, su voz había perdido toda su autoridad anterior, no sabía quién eras. Si hubiera sabido. ¿Qué? Lo interrumpí. ¿Me habrías tratado con respeto? ¿Solo respetas a las personas si tienen poder sobre ti? Esa es tu definición de liderazgo. No tuvo respuesta. Caminé hacia el centro de la oficina, donde la mayoría de los empleados se habían reunido para presenciar el espectáculo. Atención, todos, anuncié, mi voz clara y profesional. Mi nombre es Alejandra Vázquez y soy la propietaria de esta empresa. Durante 5 años he trabajado entre ustedes, aprendiendo, observando y evaluando. Los murmullos de shock se extendieron por la oficina. A partir de hoy, habrá algunos cambios significativos en la administración. El señor Morales ya no será el director general. Rodrigo hizo un sonido ahogado. No puedes hacer esto. Tengo contrato. Un contrato que incluye una cláusula de terminación por causa justa, respondí. Creo que intentar defraudar inversionistas con datos falsos califica como causa justa. Me volví hacia Carmen, quien me miraba con los ojos muy abiertos. Carmen, ¿podrías llamar a seguridad para que escolten al señor Morales fuera del edificio? Sus pertenencias personales le serán enviadas. Sí, señorita, Carmen tartamudeó, claramente tratando de procesar la situación. Y por favor programa una reunión general para mañana a las 9 de la mañana. Tenemos mucho que discutir sobre el futuro de esta empresa. Rodrigo me siguió hacia la puerta, con desesperación en su voz. Alejandra, por favor. Tengo una familia, una hipoteca. No sabía quién eras. Me detuve y me volví hacia él una última vez. Rodrigo, el problema no es que no sabías quién era yo. El problema es cómo tratas a las personas cuando crees que no pueden defenderse. Eso dice todo sobre tu carácter. Hice una pausa, mirando alrededor de la oficina donde todos seguían en silencio. En esta empresa, desde hoy, el respeto no va a depender del título en tu tarjeta de presentación. Va a depender de cómo contribuyes al éxito colectivo y cómo tratas a tus colegas. 2 semanas después, estaba sentada en mi nueva oficina, la oficina del director general que siempre había sido mía, revisando los resultados del primer periodo bajo mi liderazgo directo. Los cambios habían sido rápidos pero efectivos. Carmen tocó la puerta, entrando con una sonrisa que no había visto en años. Señorita Vázquez, llegó una carta para usted. Era de Rodrigo. Dentro, una carta de disculpa y una solicitud de recomendación laboral. Sonreí mientras la guardaba en mi archivo. Algunas lecciones, pensé, llegan tarde pero llegan. Por la ventana, podía ver la ciudad otra vez, pero esta vez desde la perspectiva que siempre había sido mía. Ya no era una secretaria observando desde afuera. Era un CEO construyendo el futuro que mi abuelo había soñado. Y esta vez, todos sabían exactamente quién era.